De hoy nos corresponde hablar un poquito más en detalle sobre la corriente relacionada con el estructural funcionalismo. Algo de eso se ha platicado, pero hay algunos aspectos que sí es necesario enfatizarlos, ¿verdad? Para el efecto, uno de los que influyó mucho en el estructural es Emile Durkheim. Nos define, digamos, de forma muy sintética y nos dice que el funcionalismo es una teoría sociológica que parte de la premisa de que todos los aspectos de la sociedad cumplen un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma. ¿Qué entendemos cuando decimos que todos los elementos cumplen un propósito? ¿Qué, digamos, partiendo de esa premisa, cuál es el elemento que se nos viene a la mente para poder aterrizar un poco en la idea? El elemento humano. Humano. ¿Qué otro aspecto estiman que es necesario abordar cuando se dice, partiendo de esta premisa, que todos los aspectos cumplen un propósito? La ley, licenciado. El estudio de los seres humanos dentro de la sociedad. Seres humanos. Todos los aspectos de las sociedades se cumplen un propósito. La economía, el trabajo. Las normas, licenciado, roles, todo eso. Sí. Y así podríamos mencionar, ¿verdad?, varios aspectos. Pero en esencia aquí lo que nos está dando, digamos, nos está anticipando es que pensemos en forma sistémica. Porque nos dice, premisa que todos los aspectos de la sociedad cumplen un propósito. Y cuando hablamos de sistemas, nos referimos a aspectos sistémicos. Quiere decir que si algo no funciona, el país, digamos, si lo aplicamos al país, se ve, digamos, reflejado. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro sistema de gobierno? Democrático y representativo. Democrático, representativo, ¿y qué más? Republicano. Republicano, ¿verdad? ¿Cuáles son los organismos del Estado que le dan vida al sistema? Ejecutivo, legislativo y judicial. Los tres órganos de Estado, ¿verdad? Los tres sistemas. Si aplicamos, digamos, hablando del Estado, y pensamos en sistemas y asociamos el aspecto, digamos, que todos los aspectos están concatenados y cumplen un propósito, podemos decir que si el Ejecutivo hace una buena labor, pero el Legislativo no acompaña adecuadamente en base a sus competencias, tendríamos limitaciones, ¿verdad? O si el Ejecutivo hace un trabajo aceptable y lo mismo el Congreso, pero el órgano judicial no le da cumplimiento a su mandato, tendríamos problemas. Y eso es lo que pretende, digamos, el funcionalismo. La teoría sociológica estructural funcionalista
lo que pretende es que los sistemas funcionen en forma, digamos, si no integrada, digamos, en forma muy, muy consecuente para que las cosas funcionen. Y eso lo podemos aplicar al aspecto micro, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo podrían ustedes poner, digamos, aplicable a esto? Porque las ideologías, perdón, en este caso, las corrientes filosóficas no son solo fumadas, como dicen muchos, o que son cosas ocurrentes, no. Son aspectos que han sido objeto de estudio y que son aplicables, digamos, a casos concretos. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner como para hacer una analogía que se acerque o que se aproxime a lo que estamos hablando? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo podemos como asociarlo? Licenciado, si ponemos el ejemplo, digamos, de la Dirección General de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el organismo judicial, en donde la policía pues cumple con una detención en flagrante un delito que se está cometiendo. Este lo presenta a los tribunales y el juez pues encamina la investigación al Ministerio Público para que verifique realmente si se cometió este hecho delictivo, para que en un momento dado el organismo judicial aplique a través de un proceso judicial la pena o la sanción al posible delincuente. Si estas tres instituciones cumplen con su función a cabalidad, pues se estaría llevando un proceso adecuado, pero si una de estas falla, entonces nos encontraríamos con el ejemplo que usted estaba dando, se tendrían limitaciones, problemas, o habría limitaciones en una aplicación de la justicia. Se me ocurre a mí. Sí, es aplicable. Muchas gracias por digamos, por la incorporación de la idea. Sí, podemos tomarla como un ejemplo de cómo se aplica el estructural funcionalismo, en el sentido de que cada uno cumple un rol, cada uno cumple una labor, pero para que la función sea integral, cada uno tiene que darle pleno cumplimiento a lo que le corresponde, porque si alguien deja de cumplir, afecta la cadena, por decir así, de servicio o la cadena de valor, interrumpe, ¿verdad? El caso, digamos, dejando por un lado las instituciones, si lo aplicamos a un vehículo. Un vehículo está conformado obviamente tiene una apariencia física, se pueden apreciar que tiene llantas, que tiene un motor, que tiene una conducción, que tiene un alternador o un dínamo, en fin, dependiendo del modelo, una carrocería y sillones y todo eso. ¿Ustedes creen que un vehículo que tenga un motor del año, pero que no tenga llantas, puede funcionar? No. No se logra el propósito, ¿verdad? Porque la tracción es lo que le permite, digamos, movilizarse y hacer valer toda esa tracción, digamos, interna, y ahí iniciar el avance y desplazarse por donde corresponda. Si el vehículo tiene llantas, tiene motor, pero no tiene acumulador, ¿será que funciona? Tampoco funciona. Porque ¿cómo lo vamos a arrancar? ¿Cómo lo vamos a movilizar? Porque la función de lo que le llamamos batería, que no es batería, se llama acumulador.
Y lo que hace es captar la carga que genera el alternador. Y eso lo mantiene vigente. Si el alternador no le transmite corriente, digamos, necesaria, pierde y se apaga, pierde esa carga, la bota. O si el acumulador, la celda no le funciona, entonces ese acumulador deja de ser como tal, porque ya no es acumulador, porque no recibe, no retiene el amperaje que ha generado el alternador, ¿verdad? Esto es hablando de electromecánica, aplicable a un vehículo. Pero con una de esas cosas que no tenga, deja de funcionar. Entonces, en ese sentido, los americanos son muy amantes del estructural funcionalismo, porque les gusta que las cosas funcionen así en serie, en línea, y que todas estén alineadas, ¿verdad? Para que las cosas caminen. Se vuelve un enfoque bastante pragmático, pero también es interesante porque da resultados, ¿verdad? Si ustedes lo ven en una empresa, por ejemplo, desde la recepción, tiene que haber una buena atención en la recepción para atender adecuadamente al cliente. Pero también tiene que haber un buen producto de esa empresa para que el producto se mantenga. Por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si uno va a un restaurante y detecta que la comida, por ejemplo, está cruda? ¿Será que uno va a continuar llegando a ese lugar después de esa muy mala experiencia? ¿Verdad? Y podría ser que el dueño no fue el responsable de que ese alimento no estuviera bien cocinado. Fue alguien de los trabajadores que no lo hizo o que no respetó los tiempos que estaban previstos. Entonces, con diferentes analogías, lo que pretende el estructural funcionalismo es que todos operen asumiendo su rol, su justa dimensión, ¿verdad? Y en ese sentido, el funcionalismo estudia la sociedad sin tener en cuenta la historia, tal como hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? Que la historia estudia hechos, acontecimientos o personajes. Si no ese como tal se encuentra en el momento de análisis. Y para el efecto hay que tomar en cuenta 3 aspectos para ese análisis de la teoría estructural funcionalista. El primero es el cultural. Y acá es donde nos vamos a detener un poco porque tenemos muchos elementos que analizar. El cultural nos indica que corresponde al conjunto de normas, valores, lenguajes y símbolos. Solo esto, imposible resolverlo en una cátedra o en una conferencia, ¿verdad? Hablar del aspecto cultural, porque incorpora normas, valores, lenguajes y símbolos. ¿Alguien tiene ahí la Constitución a su alcance? Sí, licenciado. Por favor, leamos. Gracias. Cualquiera de ustedes que tome la iniciativa, leamos el artículo 57 y lo vamos a analizar brevemente. Artículo 57. Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. ¿Quién desea, digamos, iniciar con algunos comentarios aplicables al artículo 57? Si bien estamos hablando de filosofía del derecho y en este momento estamos abordando el tema de la corriente estructural funcionalista, estamos enfatizando que esa corriente conlleva 3 elementos importantes y uno de ellos es la cultura. Derecho a la cultura.
Para empezar, en Guatemala se aplica esto. Yo considero que sí, licenciado. Compañero dice que sí, que sí se aplica y que sí se cumple en todo caso. ¿Ustedes qué opinan? Yo diría que en algunas en algún sentido sí, solo que hay algunos factores que limitan a ciertas personas a poder tener ese derecho a la cultura, licenciado, porque a veces no dejan participar, ya sea por el sexo opuesto, o sea, mujeres, en un ámbito, ¿verdad? Y entonces ahí no se cumple el derecho también a la equidad de cada una de las personas, igualdad. Entonces va enrolado en la cultura. No es para todas las personas, no existe ese desarrollo general para mí, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Sí, efectivamente. Lo que sucede es que hablar de cultura es un tema muy profundo porque tiene que ver con símbolos, con valores, con normas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que un vecino de Huehuetenango, de cualquier municipio de la parte norte, que viva en una aldea muy recóndita, conoce el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias? ¿No conoce? No. No, ¿verdad? No. Hay muchos guatemaltecos que no conocen la capital. Hay muchos guatemaltecos que no conocen cómo funciona el oleaje en el Océano Pacífico, o menos en el Atlántico. No conocen el mar. ¿Creen ustedes eso o no? Sí, sí, es cierto. Definitivamente, licenciado. Así es, licenciado. Hay muchas limitaciones. De hecho, en nuestro país, sin ser negativo, el que se dedica al arte o a desarrollarse, le es bien difícil. Un ejemplo, sabemos quién es Arjona, ¿verdad? Ricardo Arjona. Lo conocemos, lo hemos escuchado. ¿Ustedes creen que Ricardo Arjona desarrolló ese talento y creció artísticamente por el apoyo de nuestro hermoso país? No. No, licenciado. No. Se las tuvo que arreglar, porque Arjona empezaba cantando aquí con su guitarra, solitario, aquí en la zona 10, ahí en la zona viva, en su momento, ¿verdad? Incluso cuando surge verbo no sustantivo, ya ahí empezó un poco a darse a conocer. Pero aquí, ¿quién le daba ese espacio a Arjona? Si Arjona hubiese seguido acá en Guatemala, pues a lo mejor siguiera cantando ahí como otros y todo, pero no hubiese tenido ese despegue como el que tiene. Porque hablar de cultura es hablar de valores, es hablar de normas. Y aquí en la Constitución, ¿qué nos dice? Dice que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural, lo cual es bueno porque ya genera un derecho ahí a participar y de la comunidad, dice, así como beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. Fíjense que somos tan torpes a veces los guatemaltecos. Arjona, por ejemplo, intentó promocionar hace como unos 2 o 3 años los paisajes de Guatemala. Si no me equivoco, fue en el marco de aquella melodía que se llama Fuiste tú.
¿Y qué pasó con nuestro flamante INGUAT? Empezó a exigirle regalías o beneficios porque no tenía la autorización de publicar esos paisajes de Arjona. ¿Qué les parece? Arjona estaba, digamos, dando su talento y haciendo visible al país a través de su canción. Y el Estado como tal le requirió que tenía que tener, digamos, los permisos necesarios para difundir las ruinas de Tikal, el lago de Atitlán, o Antigua, o las imágenes que él quisiera, digamos, proyectar. ¿Qué les parece? Licenciado, vienen otros extranjeros, porque yo vi un video donde se jacta dando a conocer los paisajes, la astronomía de nuestro país, las verduras baratas, los productos de la canasta básica barata, y a partir de que él publicó eso, comenzó a subir más la canasta básica. Sí, pues y ahí no dijeron nada el Estado de Guatemala, ahí no se opuso a nada. Sí, sí, eso es lo lamentable. Entonces, el problema que tenemos es que no todos tenemos acceso a la cultura, ya sea por malas carreteras, por un sistema educativo no adecuado, o que las oportunidades no se dan, porque sí hay valores. Hay personas que traen talento, que tienen, digamos, eso en forma nata, pero el problema es el cierre de las oportunidades. Tenemos un Ministerio de Cultura que se queda pequeñito. Yo recuerdo un acontecimiento que se dio en las Olimpiadas anteriores que se desarrollaron en Tokio. Hubo un guatemalteco destacadísimo, por cierto, en el bádminton, que es Kevin Cordón, que estuvo a un paso de la medalla olímpica en Japón. Quedó en 4º lugar, rifándose el físico con los grandes del mundo, con un deporte muy específico. Y cuando viene en Guatemala, sí, efectivamente hubo un recibimiento en el aeropuerto. Y el viceministro de Cultura estaba ahí esperándolo. Y el reconocimiento que le dio fue un trofeo que no llega ni al tamaño de la mano de uno de nosotros. ¿El mensaje cuál fue? ¿Ah? Es cierto, alguien diría, no, lo importante es el hecho, el acto o esperarlo. No, no. No somos consecuentes con nosotros mismos, ¿verdad? No hacemos valer lo que tenemos, ¿verdad? Y lo que somos, ¿verdad? Por ejemplo, hay una universidad privada que acaba de reeditar un texto que se llama La historia de el manual de los cachiqueles. Bastante oneroso, por cierto, la adquisición. Pero es interesante porque desarrolla toda una cultura cachiquel. ¿Mm? ¿Cómo? Kimberly, tu micrófono. ¿Ustedes creen que a cualquier profesional o a cualquiera de Oriente, por ejemplo, le interesa profundizar en esa historia de los cachiqueles? No lo creo. No, tampoco lo creo. No. Así es que la cultura, jóvenes, una cosa es lo que está plasmado en la Constitución y otra cosa es lo que se da en la práctica. Nos hace falta muchísimo. En el momento en que nosotros, por ejemplo, tengamos a un ministro de Cultura, un ministerio compenetrado en su función y que haga valer lo que somos, vamos a ser distintos. Por ejemplo, ¿cómo se llama una danza que es prehispánica, que se caracteriza porque han hecho esfuerzos en un municipio de Baja Verapaz? ¿Cómo se llama esa danza? Rabinal. Rabinal Achí, ¿verdad?
¿Qué les parece que fue un francés, un cura francés, el que tradujo el contenido de la danza y la hizo famosa, o contribuyó pues a que se divulgara en Europa y obviamente también en Guatemala, ¿verdad? Pero lo interesante de esa danza es que relata un proceso, digamos, de discusión entre reinados internos. Se trata del robo de una joven princesa, pero lo valioso adicional es que eso existió previo a la conquista. Tiene nada que ver España, nada que ver con los moros y con el baile del venado, que también son importantes como conceptos, pero eso es algo propio. ¿Lo hemos valorado? Ni siquiera capacidad los pobres de cambiar el vestuario. Han dejado de hacer presentaciones por falta de apoyo financiero. Y hablar de eso es hablar de cultura, jóvenes. Son ejemplos concretos, no son fumadas, no son estereotipos, no, son cosas concretas que nos hacen grande si quisiéramos ser grandes, ¿verdad? Porque son cosas muy propias que valdría la pena hacerlas, digamos, divulgarlas, como por ejemplo este concepto de los cachiqueles, porque relata, digamos, todo un proceso social previo y dentro de la conquista. Entonces, y ahí estamos hablando de costumbres, de valores. Ahora, veamos otro artículo que también es de interés, el 58. ¿Quién no lo quiere leer, por favor? Siempre en el marco de la Constitución. Artículo 58. Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Es un artículo interesante, ¿no? Porque ya le da un valor y un reconocimiento. Por todo ese tipo de cosas es que tenemos una gran Constitución. Tenemos muchos elementos importantes. El problema que tenemos es que no se ha desarrollado adecuadamente. Pero un artículo como este es valiosísimo, porque dice que se reconoce, ¿verdad? Ahora, en la práctica, ahí está el problema, ¿verdad? ¿Será que se reconoce realmente? Por ejemplo, ¿será que en la política educacional se toman en cuenta ese tipo de aspectos para que el niño no tenga problemas de aprendizaje? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciada, definitivamente no. No se toma en cuenta, pero a mi criterio debería tomarse en cuenta también empezar a enseñarles desde primaria a los niños nuestra Constitución, ¿verdad? Para crear en ellos todos estos, lineamientos, ¿verdad? Que tienen que llegar de cierta manera o hacerlo valer sus derechos, ¿verdad? Entonces, y algo muy importante porque mi hijo tiene 10 años y yo tengo la Constitución y en una oportunidad le dejaron una tarea y yo me sentí muy feliz. Dije, ¿hasta cuándo? Pues porque nunca había visto eso. Y le digo, agarrar los libros que quieras, léela, ¿verdad? Entonces él empezó a curiosear ahí y es algo que a mí realmente me gustó, pero lamentablemente no en todas las escuelas lo hacen y mucho menos en el área rural. Sí, es que es el problema, porque el mandato ahí está, digamos, el contenido ahí está, pero ¿cómo transmitirlo a las diferentes generaciones y a las diferentes comunidades? Porque el artículo es hermoso, porque dice, se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural, imagínense, a su identidad.
de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que respetemos, sencillo. Y un niño, por ejemplo, que nazca en un área que aprende, digamos, que hablan quiché, y le empezamos a hablar inglés, ese niño ni aprende quiché ni español. Entonces, somos poco coherentes. Entonces, la política debiese ser como regionalizada y respetar, digamos, ciertas tradiciones y costumbres, porque es mucho más fácil aprender, ¿no? Y en ese sentido hay países que sí son exitosos en la educación porque utilizan métodos más, como más aceptables o como más fácil de asimilar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cómo decirle a un niño que tenga un traje típico y decirle, quítatelo? Si es su costumbre, es su valor, hay que respetarlo, ¿verdad? ¿No les parece? A eso se refiere esto. Así es, Pero, licenciado. A pero eso se parece. ¿qué decimos Perdón. cuando alguien, por ejemplo, es necio? Cuando alguien es así testarudo o terco. ¿Cómo decimos tradicionalmente? Pareces indio, ¿eh? ¿O no? Sí. Eso decimos. ¿Ah? Entonces, pero muchas veces lo hacemos Pero también. eso no aplica aquí, licenciada, es un término que realmente está fuera de lugar, porque indios los de India, ¿verdad? Sí, 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 los que son originarios de la India, pero acá despectivamente nos referimos a alguien que no sea mestizo, ¿verdad? Porque a veces somos despectivos, lo cual es incorrecto. Si nosotros fuéramos respetuosos de los valores, de eso, porque cada uno ocupamos un rol, ¿verdad? Pero hay demasiada tergiversación y muchas veces se da por desconocimiento. Si alguien tuviera, digamos, claro el artículo 58, tendría su limitación para hablar, tendría su freno, ¿no les parece? Creo que sí, licenciado, ¿sabe qué pasa? Que no hay mucha publicidad de los derechos que tiene o sea, el pueblo, ¿ah? Sí, Solo sí. si nosotros vemos, yo recuerdo que cuando tenía como unos mis 7 o 6 años o 8, no sé cuánto, cuando venía el partido político de aquel del Ríos Montt, decían, no, era una cancioncita que ponían, mi papá votará por Ríos Montt. Entonces, de esa forma se debería de poner los ejemplos para que los niños, como dijo la compañera, desde pequeños ir conociendo, inmerso en lo que dice la Constitución, ¿va? Para que no tenga el desconocimiento. En el interior del país hay mucha gente que no sabe leer ni escribir y no puede orientar a sus hijos. Es correcto, sí. Y hay una obligación. La misma Constitución establece que es obligación publicarla, publicitarla, promoverla. Está establecido, ¿verdad? Y, Licenciado, sí, perdona que me interrumpa. Yo creo que a los gobiernos realmente, al Estado no le ha importado. ¿Por qué? Porque les interesa tener oprimido al pueblo para poder dominarlo a su voluntad, que ellos ponen el gobierno que quieren y hacen lo que quieren. Entonces, definitivamente en la educación no están invirtiendo como deben de hacerlo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Así como la universidad tiene tiempo de estar trabajando, pues, así debería de haber un desarrollo acá, perdón. Sí, lamentablemente hay muchas cuestiones que uno se cuestiona por qué no, y muchas veces tiene su origen, su razón de ser. De hecho, hay muchas teorías que hablan al respecto y en la práctica uno a veces llega a la conclusión de que sí, efectivamente, aquí lo que no se pretende es que la gente, digamos, entienda, reaccione, porque si nos vamos a ese ámbito, tradicionalmente el guatemalteco vota, pero no elige, ¿verdad? Pero tiene mucha relación con este tipo de conceptos que hablamos. Veamos así brevemente también el contenido del artículo 59.
y el 60 para ir concluyendo un poco en este elemento que por ser tan de interés amerita, digamos, Licenciado, detenernos. muy Buenas tardes. Sí, diga. Sí, licenciado, yo tengo una duda sobre esto. Yo hablo de la identidad de las personas en las comunidades, cultura, su lenguaje, sus tradiciones. Sin embargo, me queda duda sobre este artículo, ya que muchas personas utilizan este artículo más que todo oprimirse entre las comunidades. Usted habla de ultrajisticos y otras cuestiones más. Sin embargo, este artículo también enfoca hablando del Camaya, también lo enfoca, y otras más, como por ejemplo, hay ciertas comunidades, por ejemplo, es una costumbre de cualquier persona que puede transitar en las áreas, en las comunidades, en las áreas urbanas, como en departamentos. Sin embargo, como una tradición retener, incluso, por ejemplo, hablaba del castigo maya, que para ellos es legal. Sin embargo, tenemos leyes que, por ejemplo, derecho de defensa, porque esa persona es inocente hasta que no sea juzgado en un tribunal. Ellos no lo respetan, enfoca o ya demasiado. Lástima que se interrumpió un poco la comunicación, pero interpreto que lo que quiere decir es que hay algunas contradicciones a veces entre la costumbre y el sistema legal. No sé si hacia eso iba su ruta. Sí, licenciado. Sí, ese es parte del reto, porque es cierto, hay algunas tradiciones que pueden ser violatorias de los derechos humanos. Y en ese sentido, hay que tomar en cuenta que tenemos un Estado, y por eso es que debe ser la importancia de un sistema jurídico, ¿verdad? Porque si hubiesen varios sistemas aplicables, el tema se complica mucho más, ¿verdad? Pero es cuestión de ir armonizándolos e irnos, digamos, profundizando en la educación, en la cultura, para poder, digamos, tener una armonía social como la que se necesita. Porque a veces también la gente toma algunas cuestiones por digamos, en forma individual o grupal ante la ausencia del Estado. Por ejemplo, ayer ustedes vieron algunas declaraciones de un grupo aquí de la colonia Minerva de Misco. Sí, lo vimos, licenciado. Gente ahí que está, ¿verdad que sí? Gente que está pretendiendo como autodefenderse ante tanta violencia. Entonces, es complicado, ¿verdad? Porque a veces la ausencia del Estado hace que la gente intervenga. Pero en el caso de lo que decía el compañero, sí es cierto, hay comunidades que tienen contradicciones muy, muy fuertes, ¿verdad? Y que esa es su ley a lo interno. Ahí es un esfuerzo que hay que hacer de integrar y de integrarnos, porque no se trata tampoco de seguir una tradición que sea violatoria de los derechos humanos. Pero en general, la Constitución nos da los parámetros. Así como existe, digamos, el derecho de manifestación, tiene el mismo nivel el derecho de locomoción. Si alguien manifiesta pero afecta la locomoción, estamos, digamos, poniendo en choque o en contubernio a dos derechos que son legítimos y que tienen el mismo nivel jerárquico, ¿verdad? Entonces, es cuestión de madurez y de capacidad de liderazgo para poder ir superando esas limitantes. Veamos el contenido del 59, si son tan amables, para ir concluyendo esta parte. Artículo 59. Protección e investigación de la cultura. Es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional. Emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación. Promover y reglamentar su investigación científica,
así como la creación y aplicación de la tecnología apropiada. ¿Qué les parece este artículo? Inmediatamente nos trasladamos a Antigua, ¿verdad? Porque en gran medida es un espacio en donde se aplica, digamos, parte de esta exposición, ¿verdad? Porque restaura, preserva, recupera y promueve. Y de hecho, pues, Antigua no solo es un sitio turístico de interés mundial, sino que resulta un orgullo para los guatemaltecos contar con un área tan cercana a la capital que representa pues mucha historia, ¿verdad? Aunque muchos digan que fue producto de la invasión de los españoles, pero tenemos que ser maduros y ir más allá y admitir que la vida social tiene acontecimientos a veces no los más favorables, pero que ahí están, que no se pueden negar, ¿verdad? Y por último, me interesa que nos detengamos brevemente en el 60. Por favor. Artículo 60, patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley. Esto es interesante porque cuando hablamos de patrimonio, nos referimos a un bien, ya sea tangible o intangible, y que es de interés nacional, ¿verdad? A todos nos compete, a todos nos debe de interesar. Por ejemplo, si ustedes circulan por la Avenida de la Reforma, van a encontrar muchísimas, digamos, monumentos históricos o que reflejan diferentes acontecimientos y que es parte del patrimonio, ¿verdad? Sin embargo, curiosamente, en años anteriores como que había un poco de más atención al aspecto cultural, porque ahora ni siquiera una champa hacemos, ni siquiera un monumento que tenga sentido, pues, ¿verdad? ¿No les parece como que nos quedamos un poco en la historia y algunas cosas sí han sido rescatables, pero no todas, ¿verdad? Porque si bien no es lo más importante el monumento, sino que lo más importante es uno como ser humano, pero los monumentos digamos, el arte, la pintura, nos hace grandes. ¿Por qué, digamos, existen museos tan hermosos en Francia, en el Prado, digamos, en España, en Inglaterra, en Alemania, y le dan tanto renombre? ¿Por qué? Porque saben que esa es parte de la historia, ¿verdad? Y es parte de lo que les identifica como tal, ¿verdad? Entonces, hablar de patrimonio es hablar de bienes en el cual todos podemos ser beneficiarios de la existencia de los mismos, ¿verdad? Independientemente de la connotación. Pueden ser, por ejemplo, las obras de un artista, de un pintor, de un escultor. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿quién fue el que esculpió el monumento a Tecún ¿Lo dejamos ahí para la investigación? Roberto ¿O lo González consultan ahí con San Goiri. Google? ¿Ah? Roberto González Goiri. Gori, ¿verdad? Según San ¿Qué Google. ¿Qué otras obras dejó él? Muy buena pregunta, licenciada. La obra en Shela también de Tecunumán, en Quiché también, en San Marcos y en Guadalajara. Sí, por ejemplo, hablar de él es un personaje que contribuyó al patrimonio de nuestra cultura. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de Efraín Recinos, ¿verdad?
con el Teatro Nacional. Entonces, y así hay muchos personajes valiosos que nos dejaron mucho. Ahora, ustedes se han preguntado, jóvenes, ¿qué está pasando actualmente si comparamos a estos personajes con lo actual? ¿A qué se debe que hoy no hay personajes que estén trabajando en ese tema? ¿Será casuales? Licenciado, así como usted expuso el caso o el ejemplo de Ricardo Arjona, todo este tipo de personas, estas artes, pues lo que hacen es irse a otros países donde realmente valoran su trabajo y tienen un mejor desarrollo en las artes. Ya que en Guatemala este campo es muy limitado por la falta de apoyo del Estado. Y como usted en este artículo menciona, fomentar el patrimonio cultural en todas sus áreas. Fíjese que ayer estaba oyendo una noticia con respecto a los valores paleontológicos. Están indicando que en el área de Caminal Juyú, las inmobiliarias no están respetando las áreas de estos patrimonios que deben respetarse, construyendo viviendas o edificios. Pero creo que ahí es la intervención del Estado a través de la aplicación de este artículo 70 constitucional, en el cual tiene que crear las normativas para el respeto y el fomento de estos valores paleontológicos, porque no se encuentran sobre la superficie, sino que estos están en un área subterránea. Y al no estar expuestos a la vista pública, es donde estas inmobiliarias hacen y deshacen con estos terrenos. Es correcto. Lamentablemente, aquí sí caemos hablando de la estructura económica y la superestructura, ¿verdad? O hablamos del poder. ¿Quiénes están detrás del verdadero poder? Porque es cierto, si ustedes ven, por ejemplo, el desarrollo que hubo arquitectónico o el desarrollo comercial que tuvo, por ejemplo, Miraflores, todo eso es una sección paleontológica, pues, ¿no? Dejaron algunos pequeños espacios ahí, solo montículos dejaron ahí, otros se los llevaron. Como por decir, somos respetuosos de la historia, pero aquí fueron los intereses comerciales los que privilegiaron, no los intereses culturales o históricos, ¿verdad? Y así hay muchísimo, ¿verdad? Que cuando hablemos de la justicia o de las normas, vamos a retomar este tema y se van a dar cuenta de que hasta dónde llega la desigualdad, ¿verdad? Las complicaciones que se dan o los intereses, ¿verdad? Pero en general, lo importante es que tengamos claro que constitucionalmente sí tenemos elementos a defender, elementos a conocer, porque el 67 nos habla de la protección del patrimonio cultural y aquí define, digamos, lugares específicos, como por ejemplo el Parque Nacional de Tikal, Antiguo Guatemala y los diferentes sitios arqueológicos. Pero esto viene a colación como uno de los temas de interés de la teoría estructural funcionalista. O sea, lo importante es que nosotros, cuando hablemos de alguna teoría o algún esquema, lo apliquemos a hechos concretos, a casos concretos, porque en la elaboración de una ley, todos estos elementos se toman en cuenta en una exposición de motivos, ¿verdad? O en los considerandos como tal, ¿verdad? A esto se orienta, digamos, todo este esfuerzo. No es que estemos hablando de un artículo aislado o un concepto aislado, no. Al final, integramos las ideas y en su momento podemos aplicarlas, ¿verdad? Así es que me pareció interesante que abordáramos el tema, digamos, cultural, y es un reto, pues, profundizar en ese aspecto, porque hemos tenido valores que nos han generado mucho lustre en el en el exterior. El caso tal vez más connotado es el de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Y Miguel Ángel Asturias, no solo por haber obtenido el Nobel de Literatura, sino porque él creó digamos, las corrientes modernistas de la literatura. Entonces, él escribió
no solo el señor presidente. Es importante leer, por ejemplo, Hombres de Maíz, ¿verdad? Y así podemos mencionar muchísimos personajes en la historia, como por ejemplo a Gómez Carrillo, que es el príncipe de la crónica, que nos dejó unos legados interesantísimos, ¿verdad? En el mundo literario, ¿no? Pepe Gil, o sea, hablar de costumbres, la historia del sastre, historia de un abogado, en fin, hay muchísimos personajes que generaron literatura de interés y que sigue vigente, ¿eh? Por ejemplo, ¿quién escribió La mansión del pájaro serpiente? Rodrigo Virgilio Rodríguez Macán, si no estoy mal. Virgilio Rodríguez Macán. Sí, ¿qué otros libros escribió él? ¿Qué otras obras? Sarabanda, creo yo. Esta. Escribió El mundo del misterio verde, muchas obras. Una de las que llama enormemente la atención, a pesar de que tiene ya bastantes años, es Guayacán. Es una obra interesantísima, digamos, que le relata la vida de Petén en una forma muy íntegra en esa época. Entonces, y así han habido personajes interesantes. Incluso llama la atención que a veces literatos que no son guatemaltecos han escrito sobre temas de interés. Por ejemplo, Vargas Llosa. ¿De dónde es Vargas Llosa, compañero? Es peruano, ¿verdad? Es peruano. De Arequipa, Perú. ¿Cuál fue el texto que escribió hace aproximadamente unos 5 años en función de Guatemala? Hablando de la cultura, no nos estamos saliendo del tema. Él escribió una obra que se denomina Tiempos Recios. Es una obra interesantísima porque relata en gran medida, resume la caída de Arbenz y lo asocia enormemente con fragmentos de República Dominicana, que para profundizar en ese tema hay que leer una obra de él que se llama, que si no me equivoco fue con la que obtuvo el Nobel de Literatura, que se llama La historia del chivo. No es más que la historia de Trujillo. Como la fiesta del chivo. La fiesta del chivo relata, digamos, el desarrollo de la dictadura del presidente Trujillo en República Dominicana. Y lo vincula con esta obra porque Trujillo se supone que ayudó en alguna medida a Castillo Armas a derrocar a Jacobo Arbenz. Pero Castillo Armas le incumplió con algunos aspectos al dictador después de haberle ayudado. Y hay una tesis que a raíz de eso se originó la muerte de Castillo Armas. O sea que el autor intelectual de la muerte de Castillo Armas fue Trujillo, según la historia, por una parte. Por otra parte, Vargas Llosa concluye en el sentido de que Arbenz no era comunista. Y muchos guatemaltecos siempre creyeron que fue comunista o procomunista, ¿verdad? Entonces, pero cuando lo dijo ya Vargas Llosa, al extremo que cierto personaje que tiene un programa que se le denomina Refundación de Estado o Estado de Derecho, algo así, lo entrevistó y tuvo que admitir conceptos que anteriormente él pensaba diferente. Entonces,
A lo que voy es que un personaje como Vargas Llosa dedicó valioso de su tiempo a escribir algo específico sobre Guatemala. Y por cierto, les recomiendo que lo lean porque es una obra hermosísima, con un lenguaje muy fluido y muy ameno, muy interesante y enriquecedor. Y una capacidad de síntesis increíble porque asocia historia, digamos, de Latinoamérica y especialmente del Caribe, aplicándola a Guatemala y a Estados Unidos con el tema de la United Fruit Company y Dole y todo lo que eso implica, digamos, en su momento, ¿verdad? Así es que sale por la importancia de la cultura y la relación que tiene con lo que estamos abordando en este momento, ¿verdad? Y así les podíamos hablar de muchos personajes que han contribuido con la historia cultural, pero que no se hace el conocimiento, digamos, con la amplitud que debiésemos hacerlo, ya sea por tiempo, por dinero, qué sé yo, o por falta de voluntad. Pero a todo eso es parte del bagaje cultural que nos involucra. Un segundo elemento aplicable al estructural funcionalismo es el social y corresponde a la manera en que se relacionan las personas. Obviamente, este concepto también nos llevaría a abordar artículos constitucionales, si así lo quisiéramos, porque en el capítulo 2 encontramos los derechos sociales y ahí nos damos gusto en interpretarlos, ¿verdad? Pero lo importante es que la teoría esta incorpora la cultura, aspectos culturales y lo social. En cuanto a lo social, se refiere a la manera cómo se relacionan las personas, digamos, y aquí nos involucra a todos, ¿verdad? Cómo nosotros como sociedad nos relacionamos por sectores, por gremios, o quién influencia en la sociedad, ¿verdad? O cómo somos influenciados nosotros en la sociedad. Por eso es importante, digamos, profundizar en estos temas, porque nos permite generar un criterio propio y retomar aspectos como lo que hablábamos en ocasión anterior, que el ser humano o el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quién dijo eso? ¿O quién dijo que el pensamiento es la medida de las cosas? Protágoras. ¿Cómo? Protágoras. Sí, el primero sí. ¿Y el segundo? Fue Immanuel Kant, alemán, ¿verdad? Si asociamos lo que él dijo y lo que estamos hablando y lo que estamos pensando cada uno de nosotros, decimos, pues bueno, a pesar de que lo dijo mucho antes de la era cristiana, siguen vigentes. Son aspectos que siguen vigentes y que uno a veces dice, eso ya pasó, es viejo, no funciona, no aplica. Pero la vida no es así, ¿verdad? No es así. Hay cosas que siguen siendo válidas independientemente de los adelantos que tengamos, ¿verdad? Así es que cuando nos referimos a lo social aquí, nos referimos a esa relación que existe entre comunidades, entre sistemas, métodos de comunicación, costumbres, tradiciones, y que reflejan el quehacer diario de la nación, ¿no? Un tercer aspecto que es importante también tomarlo en cuenta es la personalidad, que corresponde a las motivaciones y características de la población, lo cual implica métodos y logros, ¿verdad? Es decir, la corriente estructural funcionalista incorpora aspectos culturales, sociales y de personalidad, ¿verdad? Aquí podríamos detenernos brevemente, por ejemplo, en decir qué es personalidad. ¿Quién quiere responder qué es personalidad? Pregunta examen.
Porque pueden preguntar qué es persona física, qué es persona moral, qué es Pues personalidad, yo qué es pienso que personalidad. yo pienso que la personalidad es lo que define al ser humano, es lo que lo diferencia del resto. Ese es mi parecer. Que la Es personalidad es como, lo que lo diferencia y lo que, digamos, que moldea realmente lo que es una persona en sí, individual de las demás. Solamente. ¿De acuerdo? Podríamos son las decir también que son las características inherentes de características. cada persona. Ujú. Ujú. Sí, eso es lo interesante de la teoría, que involucra lo cultural, lo social y la personalidad. Y de esta parte podemos, digamos, relacionarnos. Hay un filósofo que tiene mucho que ver en este tema, que es Talcott Parsons. Propuso un análisis dinámico de los sistemas sociales, dando origen a la teoría de la acción para explicar la evolución social. Esta es una teoría. Hay un guatemalteco que escribió mucho sobre eso, que se llamaba Edelberto Torres, un sociólogo. Cuando tengan tiempo, léanlo, porque es digamos, una dinámica nacional, porque él es un sociólogo guatemalteco, complejo. Digamos, el abordaje de la teoría de la acción, que es consecuencia de la estructural funcionalismo, es bastante complejo, ¿ah? Porque aborda temas, digamos, justamente que tienen que ver con la personalidad, en el sentido de que el niño absorbe las características de sus papás, de los padres, ¿verdad? Si la formación del niño no es la adecuada, obviamente se va a reflejar en el desarrollo mismo, ¿verdad? Pero para profundizar en la teoría de la acción, sí es un tema aparte que viene a complementar, pero que es bastante complejo, ¿verdad? En cuanto a los objetivos de la Licenciado, disculpe, teoría, ¿cuál fue el ¿cómo? nombre del filósofo o sociólogo guatemalteco que dijo? Si no me equivoco, es Edelberto Torres. Él escribió sobre la teoría de la acción, que tiene que ver con la teoría, con la corriente estructural funcionalista. Edelberto Torres. Los objetivos de la teoría de la acción es analizar los hechos sociales, que imagínense, solo ahí ya tenemos un tema enorme, aplicar el método científico, y en conclusión o en consecuencia, el funcionalismo lo que pretende es orden y constancia. Esta teoría es muy, digamos, muy permanente en la aplicación en nuestro país vecino. Estados Unidos quizás es el mejor ejemplo de la aplicación de la estructural funcionalista, ¿va? Porque a él le gusta que funcionen las cosas en forma práctica, ¿no? Y que se vean los resultados. A veces uno resulta siendo muy teórico y en la práctica no es eficiente. Y la vida también requiere eficiencia. Una cosa es profundizar, conocer, pero también dar resultados. Conozco a una persona que ya tiene es una señora respetable, pero da risa la forma en que ella aborda las cosas, porque ella dice, ella está convencida que nació para ser estudiante y está convencida que toda su vida va a vivir aprendiendo. El problema es que pocas veces pone en práctica lo que aprende, entonces uno jamás puede decir toda la vida soy estudiante, pues, ¿no? Porque hay que dedicar tiempo a estudiar, sí, pero con un objetivo, con un propósito. Y el propósito es también tener resultados de eso, aparte de la satisfacción personal, algún beneficio pues económico, porque si no se vuelve uno como la canción que dice, te ofrezco el cielo por cobija, ¿va? Y 2 brazos para apoyarte, ¿va? Entonces me recuerdo una joven que cuando escuchó esa canción le dijo a la mamá, mira mamá, él es un indigente, ¿verdad? Le dijo. Entonces, tampoco se trata de solo soñar, se trata también de hacer, ¿verdad? La crítica que recibe esta teoría es que
es una corriente estática, sin concepto, a lo largo de la historia. Eso es lo que, esa es la crítica que recibe el estructural funcionalismo. ¿Algún comentario? Estimadas y estimados. ¿Todo está bien? Todo está. Licenciado, en pocas palabras, o en conclusión, esta estructura funcionalista, si todos los elementos que la conforman, una deja de funcionar, esta estructura deja de ser funcional, valga la redundancia de la palabra. Sí. Y como tal, sí, eso es lo que... Ajá. Y como tal, en nuestra sociedad, nunca se podría dar, o hasta el momento no se ha dado, porque nunca ha sido una estructura funcional donde todo camine de acuerdo al objetivo de esta estructura. Sí, sí, se vuelve complicado. A eso se refiere la crítica, porque lo habla. Ellos consideran que se torna estática, ¿verdad? Porque resulta práctica, entonces es cierto. Pero si esto se logra, cuando se logran alinear las cosas, por ejemplo, ustedes son jefe de un departamento o de una sección o lo que sea, y el personal que tengan a su cargo, si logran que ese personal se concientice por la labor que está haciendo y funciona en pro de los objetivos del departamento o la sección o la dirección, les garantizo que va a ser un éxito. Pero si alguien obstruye, tal vez apagan el micrófono, por favor. Joshua, por favor, tu micrófono. Joshua, por favor. Entonces, si hay sintonía en el esquema, funciona. Pero si alguien lo limita, se vuelve un desastre. Yo recuerdo un caso concreto aplicable a un ejemplo como lo que estamos hablando en una institución pública, que se iban a comprar una flotilla de pick-ups que iban a estar al servicio de la institución. Y el encargado de una de las áreas, que era el presupuesto, en el proceso de cotización, se opuso hasta el último momento porque no estaba de acuerdo en el color de los vehículos, y era lo único que tenía el ente oferente que había ganado la cotización. Complicó al extremo que por cuestión de horas digamos, se logró al final hacer la adquisición, pero por el tropiezo que estaba dando uno de los elementos del sistema, no se podía concluir la adquisición de los vehículos, ¿verdad? Entonces, así es como funciona el estructural funcionalismo, que o está todo alineado, o digamos, o hay congruencia, o deja de funcionar, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, pero que es un poco más compleja que eso, por supuesto, ¿verdad? Pero el mensaje aquí es que si hay un objetivo a largo plazo o a mediano, y todos vamos en función de, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, ¿verdad? Lástima que no siempre se piensa así. Casi siempre pensamos en una forma cortoplacista. Y además, somos de la mentalidad a veces de que sálvese quien puede. Y por eso es que muchas veces no avanzamos, ¿verdad? Teniendo tantos elementos para avanzar. Para ir concluyendo, vamos a tomarnos unos minutitos muy breves para no dejar, digamos, al vacío una corriente que también es importante, que es la corriente social o axiológica, que es parte del programa. Aquí brevemente lo que podemos hablar, ya dejando un poco el cassette del estructural funcionalismo y de la teoría marxista y lo anterior que hemos visto.
Cuando hablamos de la corriente social axiológica, nos referimos a la teoría de los valores. Y la axiología jurídica toma en consideración el valor de lo justo. La axiología en el ámbito jurídico se ocupa del problema de los valores jurídicos, es decir, dilucida sobre cuáles son valores que harán correcto un modelo de derecho o que primarán a la hora de aplicar el derecho. Siempre que hablemos de axiología, vinculémoslo con los valores. Y según esta teoría, hay juicios de realidad y juicios de valor. Ustedes han escuchado muchas veces que dicen, yo no emito un juicio de valor, porque estoy entrando en el ámbito subjetivo, en el ámbito personal, ¿verdad? A eso se refiere, digamos, juicio de valor. Según esta teoría, los juicios de realidad expresan hechos o relaciones de hechos. O sea, aquí lo que tenemos que tener bien claro es ¿qué es un hecho? Un juicio sobre hechos es un juicio sobre algo concreto. Esa es la diferencia. Mientras que un juicio de valor se refiere a lo que expresa el valor, se refiere al valor que tienen las cosas, ¿verdad? Hay mucho de subjetivismo. Una cosa son los hechos, que son los juicios de la realidad, mientras que los juicios de valor expresan el valor que tienen las cosas, ¿no? El valor de su utilidad, el valor de su inutilidad también podría ser, ¿verdad? Esto es lo interesante aquí, digamos, en esta teoría, diferenciar los valores aplicables a los hechos y a los juicios de valor. Es decir, los hechos, cuando hablamos de juicios de realidad, siempre que hablamos de realidad nos referimos a lo concreto, a los hechos. Mientras que si nos referimos a los juicios de valor, nos referimos a lo subjetivo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Juicios de la realidad y juicios de valor. Y todo esto sucede en el ámbito social y cultural. Es decir, puede ser aplicables en lo social y en lo cultural. Pero en concreto, la axiología se refiere al valor y al valor de lo justo, ¿verdad? Cuando hablemos de justicia, cuando hablemos de norma, vamos a tener en forma más categórica el concepto de lo justo o lo injusto, ¿verdad? O de los personajes que se han referido al contenido de la norma bajo ese concepto, ¿verdad? Axiología, valor, ¿verdad? ¿Algún comentario, estimados? Considero que este último tema, Lick, tal vez lo podríamos abordar con un poco más de profundidad porque fue muy, muy corto el tiempo para la explicación del mismo, ¿no? Si bien es cierto, se dijo que se refiere a lo que son los juicios de realidad y juicios de valor, pues nos quedamos cortos con poner ejemplos para tener una clara idea de lo que se refiere cada uno de estos aspectos. Con mucho gusto, sí. Sí, lo Gracias. importante es, perdón, diferenciarlo, digamos, en su aplicación. Eso tiene razón, porque las teorías también no podemos verlos como un tema de sueño, ¿no? Tenemos que ver cómo se aplica, ¿verdad? Si hablamos de los hechos, nos referimos a casos concretos, ¿verdad? A realidades, ¿no? Mientras que nos referimos a juicios de valor, caemos en el ámbito subjetivo. Por ejemplo, que una persona sea buena, sea mala, sea colaboradora, en fin. Por eso quiere mucho cuidado. A veces uno cae en la crítica y no sabe uno las razones por las cuales, digamos, la persona actúa así.
hace unos, tal vez meses, vi un pequeño mensaje, vía telefónica fue, me llamó la atención porque fue una especie de TikTok, pero que relataba, digamos, el comportamiento de un docente ante un grupo de niños. Había un niño que siempre llegaba tarde. Todos los niños ya sentados en su pupitre, en su área de trabajo, de estudio, y el niño siempre llegaba tarde. Tocaba la puerta, abrían la puerta, y el docente se le quedaba viendo, molesto, porque interrumpía la clase. Y antes de que se sentara, el niño ya, como lo iban a castigar, se acercaba a la cátedra y ponía las manitas para que le pegaran con una regla. El niño ya sabía que se había ganado su reprimenda, ¿verdad? Todos los días. Pero un día el maestro se tomó el tiempo, porque era una comunidad muy pequeña, se tomó el tiempo de seguir la pista de qué estaba pasando con ese niño. Se ubicó en un lugar cercano a la casa donde vivía el niño. Y el niño, como vamos a interpretar que más o menos con una hora de antelación a la clase, salía de su casa, pero salía empujando una silla de ruedas, porque llevaba a un hermanito a un centro en donde le daban, me imagino que era terapia o algo por el estilo, ¿verdad? Y hasta que dejaba al hermanito en el lugar, se iba corriendo a la clase, a la escuela. Y esa era la razón por la cual el niño siempre llegaba tarde. Cuando el docente vio eso, se consternó, ¿verdad? Y a raíz de eso, habló con el niño, jamás le volvió a reprimir el por qué llegaba tarde, porque había una razón de fondo por la cual el niño llegaba tarde. Él estaba siendo solidario con su hermano y privilegiaba la salud de su hermano o la recuperación antes de llegar a tiempo a su clase. Cualquier compañerito pudo haber emitido un juicio de valor y decirle: Aragán, te levantas tarde, sos irresponsable, nos alteras la atención. Cualquiera pudo haber emitido un juicio de valor, pero no sabía el origen del retraso del niño, de llegar tarde, pues no retraso mental, sino que del hecho de llegar tarde. Entonces, en la vida uno a veces juzga o emite juicios de valor sin conocimiento, y muchas veces se equivoca uno porque no sabe uno el por qué determinada persona actúa así. A veces decimos oprobio de una dama o de X persona, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso. Cuando hablamos de juicios de valor, ese es un ejemplo que podemos aplicar en su momento. Así es que qué gusto en poder compartir con ustedes, y les deseo que tengan un buen fin de semana y a continuar ahí con los temas de interés en la próxima, si Dios nos permite.